No sé por qué no me permite poner los participantes a un ladito. Bueno, vamos a iniciar. Hoy es 20 27 ya 27. de octubre Uh, 2025. Estamos aquí en esta sala Zoom de Charlando con Ana. Estamos en el número 91 ya. Estamos para 2 años de esta serie de Charlando con Ana. Ana, recuerden que es la Asamblea Nacional de Autogobierno, que nació el día 22 de octubre de 2023. O sea, está cumpliendo 2 años, Ana. Y también Charlando con Ana, pues empezó en enero de 2024. O sea, vamos para 2 años. una de las primeritas. Andrés, aquí está. Pues vamos a silenciar y le vamos a poner que se silenciar a todos los que vayan entrando. Ahí está, listo. Bueno, entonces Ana surge como efecto del nuevo Congreso Nacional Constituyente que sesionó entre 2016 y 2023. Bueno, desde 2017 se instaló, 2016 se fueron los talleres, fueron 18 talleres populares de análisis y diseño constitucional y de ahí surgió el anteproyecto que se presentó el 5 de febrero de 2017, a 100 años de la Constitución anterior. Y se convocó al nuevo Congreso Nacional Constituyente que se instauró del 13 de octubre de ese mismo año y terminó sus trabajos en 7 de agosto de 2023. Se tardó casi 6 años en dilucidar un nuevo proyecto constitucional basado en la sociedad del afecto, en la filosofía de la sociedad del afecto y con la participación de más de 400 personas de 17 estados de la República. Y con esa base, el nuevo Congreso Nacional Constituyente pues convocó a la formación de ANA, de la Asamblea Nacional de Autogobierno, apegándose a la nueva Constitución mexicana que aprobó ese nuevo Congreso Nacional Constituyente el día 7 de agosto de 2023. Entonces, en ese año se forma ANA y ANA ya formada, con participación de delegados de 17 estados, este, pues convocó a la fundación de un nuevo país paralelo a los Estados Unidos mexicanos. El país se llama República Federal y Pluricultural de México y nació, se fundó el 6 de octubre de 2024, es decir, tiene un año. Y entre todos los que estamos participando, pues estamos construyendo este nuevo país basado en la sociedad del afecto. Es decir, un país en el que se supera el egoísmo no tanto, y ese es el tema del día de hoy, que vamos a hablar de salud psicológica y sociedad del afecto en esta número 91 de Charlando con Ana, y pues yo voy a exponer una introducción y ya ustedes analizarán, ¿no? Eh, este nuevo país implica un nuevo diseño económico. Les voy a poner un diaporama que tengo preparado para hablarles de este proyecto de la sociedad del afecto. Aquí está eh, Pati Hurtado también, que ha estado participando desde su inicio. Fíjense que como Pati Hurtado se acordará que por ahí, bueno, de esta reunión, miren, de promotores de la sociedad del afecto, vean las organizaciones que suscriben, todavía no existían. Fue el 12 de junio de 2021. Fue la primera reunión de la sociedad del afecto por Zoom. Recuerden que el 12 de junio de 2021 estábamos en plena pandemia. Y ese día nos reunimos no solamente mexicanos, también de otros países, a hablar, a ser promotores de la sociedad del afecto. Y hay compañeros de promotores en varios países, particularmente Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, mm, eh, Costa Rica, Cuba, ya dije Argentina y Brasil, ¿no? Entonces, son donde hay grupos de promotores de la sociedad del afecto. Pero bueno, lo que importa para el día de hoy es que
Este proyecto de la sociedad del afecto es un cambio esencial que se relaciona con la salud psicológica, como vamos a ver hoy. La sociedad del afecto no es un proyecto romántico o cursi. Digo, alguien dice, bueno, pero ¿por qué estás en contra de lo romántico? No, no estamos en contra de lo romántico. O sea, a mí me gusta ser romántico con mi esposa, con mis amigos, con mis hijos, pero no se trata de algo romántico en este caso, y menos de algo cursi, ¿sí? No es un proyecto ingenuo, es un proyecto que está ubicado en la problemática política, social del mundo y de México. Sabemos lo que significa, lo que implica, pues toda la problemática, la violencia, la corrupción. O sea, no estamos pensando en una cosa color de rosa. Tampoco es un proyecto capitalista, más bien pretende superar el capitalismo y hoy vamos a considerar al capitalismo como la sociedad enferma. Eso no somos los primeros, eso creo que el primero que lo dijo fue Erich Fromm. En 1955 publicó un libro que se llama, en inglés se llamaba Health Society, Sociedad Sana, y en español lo tradujeron como Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, por si les interesa. Y ahí Erich Fromm expresa que los problemas de salud psicológica no son personales, que es una sociedad enferma. Y esa sociedad enferma se conoce tradicionalmente como capitalismo, pues porque hace todo lo contrario de la salud, ¿no? Es decir, destruye su planeta, ¿no? Su casa, este, afecta a las familias, afecta a las amistades, afecta al medio ambiente, todo lo va destruyendo. El capitalismo, a pesar de que tiene una gran vorágine tecnológica y que crece mucho, muy avanzadamente, hay como una competencia tecnológica, una rivalidad que ha tenido ese papel pues de muchas tecnologías, pero a costa de un sufrimiento de todo tipo muy grande y una destructividad también muy grande. Entonces, uno de los retos de la sociedad del afecto es cómo mantener un buen aprovechamiento y desarrollo de la tecnología, pero de manera sana y, como vamos a ver, afectiva. La sociedad del afecto tampoco es un proyecto socialista, como algunos a veces suponen. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con el burocratismo en que cayeron los proyectos socialistas, sobre todo el socialismo real. Pero aún en Marx y Engels habría conceptos que nosotros estamos rebasando. Parece que nadie le había dado tanta relevancia a esta parte que nosotros le estamos dando, que es la afectividad. Entonces, la sociedad del afecto no es la expresión forzada o falsa de afecto que a veces como los artistas, ¿no? Te quiero mucho, pero no es algo que realmente se sienta, sino es nada más un decir. Entonces, lo que sí es la sociedad del afecto es un proyecto de transformación esencial de la vida social, económica, política, cultural y ecológica que surge en América Latina y puede ser bueno para todo el mundo. Y además es antidogmático, es decir, no quiere simplemente como hacer proselitismo y súmate y así ya está hecho, sino que cada persona que llega o que cada grupo, cada comunidad, pues pueda aportar, pueda volver, todo puede volver a reflexionar, pero bueno, es una propuesta que hasta ahora pues ha estado siendo muy aceptada, llama mucho la atención y estamos avanzando, pero es antidogmática. Y se trata de una transformación de todo para propiciar el afecto en lugar de combatirlo, como hace el capitalismo y también el socialismo, por cierto. El socialismo no se caracteriza por promover los afectos. Sí la sociedad, sí la especie de distribución económica, pero no los afectos, que eso es algo que para nosotros es muy importante. Y esto permitirá que seamos todos ricos y tengamos una vida cómoda y sin dañar a la naturaleza, y esto es la forma más eficaz, este proyecto, para abatir la violencia, la corrupción, la pobreza y el daño al medio ambiente. Es decir, el proyecto de la sociedad del afecto es hacer sana a la sociedad. Miren,
hemos encontrado que en la salud psicológica las personas tienden al ensimismamiento. De hecho, el problema, las personas con psicosis se aferran a un punto de vista, a un delirio, a una alucinación que solamente ellos pueden ver y se les dificulta ver el bien de los demás. Entonces, a través del diseño económico, político, social, cultural, lo que nosotros vamos a propiciar es que el libre interés de una persona, esa es la idea, se, sea coincidente con lo que es bueno para todos. Lo que es bueno para mí es bueno para todos y lo que es bueno para todos es bueno para mí, ¿no? Esa es la idea y esta es la salud psicosocial. Le dejamos un margen, si ustedes ven, el traslapamiento entre el interés personal y el interés colectivo no es total, porque se requiere que haya, pues, algún tipo de diversidad, de contraposición para que haya una especie de diálogo y de superación continua e infinita. Entonces, no se aspira a una coincidencia de 100%, sino una coincidencia esencial. Inclusive el esquema que ustedes están viendo es casi ahí un 95, 90%. Nosotros pensamos que entre 60, 70, 80% de traslape es suficiente para que tengamos una vida social altamente satisfactoria en todos los sentidos. Entonces les voy a compartir ahora otro diaporama para que vayamos entendiendo, vayamos teniendo en cuenta. Saludamos a Pablo Aguilar. Entonces les voy a poner este diaporama que es la salud psicológica. Fíjense que con salud psicológica queremos sustituir al concepto antiguo y anquilosado de salud mental. Eso es muy importante, sobre todo para quienes todavía no están familiarizados con esto. Ya no se trata de un problema de salud mental, como los psiquiatras del siglo XVIII y hasta la fecha han ponderado y muchos psicólogos pues han asumido lo de salud mental. Y nosotros ya en América Latina, ya una buena proporción de los psicólogos estamos hablando de salud psicológica, porque la salud mental parece que es un problema en la mente, en la cabeza, no en la sociedad, no en la interacción, no en si hay contaminación, si hay ruido, si hay calor, si hay soledad, si no hay un problema bioquímico. Por eso los psiquiatras enfatizan el uso de medicamentos para cambiar procesos bioquímicos que ayuden a la persona a sentirse mejor. Pero ellos parten de una especie de dualismo mente-cuerpo, ¿no? Curan al cuerpo para curar la mente. Y lo que implica la salud psicológica es un enfoque integral, donde, por ejemplo, el hacinamiento, que es el vivir o estar en espacios muy pequeños y una convivencia en espacios muy pequeños, pues no es sano. Va a generar, se han hecho muchas investigaciones, va a generar conflictividad. Entonces, esos lugares pequeños de las casas pequeñas propician riñas, ¿no? Se han hecho experimentos inclusive con no humanos, o sea, con otros animales, y los ponen en un espacio relativamente reducido y empiezan a reñir entre sí sin motivo, simplemente por el espacio reducido. Entonces, en el enfoque tradicional, el problema es individual y por eso han utilizado mucho el concepto de normalidad y anormalidad. Entonces, no, eso es normal o eso no es normal, eso es anormal y se considera que lo anormal es lo insano, lo enfermo. Pero nuestras investigaciones nos demuestran que el 75% de la población en el mundo y por tanto en México tiene grandes problemáticas psicológicas, enfermedades psicológicas importantes. Es decir, que la norma, lo normal, es estar enfermo psicológicamente y lo anormal es estar sano. Calculamos que sano psicológicamente solamente se puede hablar de un 5% de la población o menos. Y aún esos que están sanos no dejan de tener
algunas afecciones psicológicas significativas, aunque predomine su aspecto de salud. Entonces nosotros estamos hablando de salud psicológica como equivalente a la salud integral, porque si algo te duele, si te duele el estómago, no solamente es el estómago, también es un problema emocional. Igual si cualquier otra afectación corporal no deja de ser psicológica. Y al mismo tiempo, un problema emocional, una incertidumbre, una tensión, una preocupación, pues va afectando, sobre todo si se prolonga, procesos corporales. Es decir, hay una integralidad, no hay división mente-cuerpo, sino todo está relacionado con todo. Inclusive la acción mental, decimos una acción corporal. La salud psicológica incluye el entorno físico y social. También decíamos lo de el lugar pequeño, la interacción, con quién te llevas. Por ejemplo, las oficinas están hechas para que la gente se pelee. Sobre todo las del Seguro Social. Tengo varios pacientes que trabajan en el Seguro Social y tienen unos problemas ahí de relaciones interpersonales tremendos. Y en el ámbito magisterial no se diga, y en todas las oficinas. Y bueno, los partidos políticos, ¿no? Están enfermos, viven del odio. Bueno, Trump está enfermo, Milei está enfermo. Estamos, desgraciadamente, sometidos, gobernados por personas bastante enfermas, que se atreven a lo que no se atreven otros que están menos enfermos, ¿no? Entonces, incluye la interactividad y la cultura. Por eso Erich Fromm hablaba de la sociedad enferma. Entonces, cuando una persona tiene enfermedad psicológica, se caracteriza porque tiene reacciones desproporcionadas. Se enoja demasiado fácilmente o inclusive ríe demasiado sin que sea proporcional, ¿no? O llora fácilmente, o tiene miedo desproporcionado, o así, tristeza desproporcionada. Tiende a ser rígido. Las personas, por eso el dogmatismo es una forma de enfermedad psicológica. A mayor enfermedad psicológica, mayor rigidez. O lo contrario, demasiada labilidad. Persona que no tiene criterio, cambia de punto de vista con demasiada facilidad. Pero sobre todo lo más característico es la rigidez, porque se aferra, la persona en enfermedad psicológica se aferra a algo que le da un poquito de sentido, de estructura y de relativa calma. Las personas que se sienten coaccionadas, que no sienten que hacen lo que quieren, están enfermas, sobre todo si eso predomina en su vida. Tienen heteronomía o anomia, o no hay normas, o las normas las ponen otros. Y simplemente la persona, ella se apega por temor, o no respeta normas de ninguna manera, no tiene estructura. Tienen incapacidad para tener claro lo que quieren, o también podría ser para avanzar hacia ello. Están en general con insatisfacción con la vida, al menos decimos para declarar que tiene enfermedad. Si una persona llega a tener 3 meses o más de su vida con una insatisfacción esencial de 40% por lo menos, ya la declaramos como enferma psicológica y necesita ayuda profesional. Entonces, igual por eso mismo, todo intento o realización de abuso hacia la comunidad, hacia otras personas, hacia el medio ambiente o hacia sí mismo es una enfermedad psicológica. Perjudicar a los demás, pues es una forma indirecta de perjudicarse a sí mismo. En la enfermedad psicológica las personas no pueden dejar de realizar acciones contrarias a lo que quisieran, ¿no? El alcohólico quiere dejar de tomar alcohol y no puede. El tabaquista lo mismo. Alguien quisiera hacer ejercicio o no quisiera enojarse tanto con sus hijos y los maltrata. Todo eso es enfermedad, es un descontrol que tiene la persona. Y por eso tenemos nosotros como criterios generales de salud psicológica, 4 criterios generales y 26 particulares. Hoy, en esta ocasión, les voy a decir los generales un poquito más detenidamente, y los particulares los voy a decir muy rápido porque si no nos llevamos las 2 horas, ¿no? Entonces, la teoría de la praxis plantea un nuevo concepto de salud psicológica y propone dejar de usar los conceptos de salud mental y normalidad. Para tener salud psicológica es necesario, número uno, sentirse libre. En la medida en que no te sientes libre, es enfermo.
Entonces, la libertad de sentir que tú decides es muy importante. El 2, ser autónomo, es decir, tener estructura basada en normas propias, no en normas de otros. Digo, si coincides con, por ejemplo, me dicen si respeto los semáforos, sí, me parece que hay que respetar los semáforos, que eso nos es una forma eficaz de funcionar, pero no las normas absurdas. Cuando me dicen algunas personas que siempre hay normas, doctor, siempre todo el mundo tiene que respetar normas, en una sociedad tienen que respetarse normas. Le digo, sí, nada más que hay normas sanas y normas neuróticas o enfermas. Las normas sanas son aquellas que se respetan porque estás de acuerdo con ellas. Y las normas neuróticas son aquellas que se respetan aunque no estés de acuerdo con ellas. Tercer punto para tener salud psicológica es avanzar en lo que se aspira. ¿Qué es lo que quieres? Saber que tienes aspiraciones, hacia dónde vas y que estés avanzando. La persona estancada entra en enfermedad psicológica. Y el cuarto punto, que ya más o menos lo habíamos comentado, es sentir satisfacción en la forma en que se ha vivido al menos en los últimos 6 meses, para que la persona se pueda declarar sana, que tiene que tener estos 4 criterios. Pero para lograr estos 4 criterios se necesitan 26 criterios que los sostengan a estos. Se los voy a decir muy rápido. Uno es la autoestima, tener un buen nivel de autoestima. Y un elemento interesante de esto es la autoestima, que puede tener muchas variantes, pues sentirte inteligente, sabio, sano, fuerte, atractivo, vigoroso, culto, sensual, eh, fuerte, pero hemos encontrado que la clave de la autoestima es sentirse útil y eso correlaciona muy bien con la sociedad del afecto. Sentir que algo, alguna función tienes dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de un centro de trabajo. Eso es muy importante, sobre todo, pues en toda la gente, pero particularmente se puede subrayar en adultos mayores porque la sociedad enferma, el capitalismo, los empieza como a desechar y a que ya no tendrían que hacer nada. Las jubilaciones incluso hay que tener cuidado porque aunque se jubilen, que tienen derecho a la jubilación, es necesario que se sigan sintiendo útiles. Bueno, el 2, formar parte de un grupo primario, incluso tener una mancuerna afectiva, pero un grupo primario, pues generalmente va a ser la familia, cohesionado por fuertes sentimientos de amor, un 60% de satisfacción con tu familia es necesario para esto. Y dentro de tu familia tener una mancuerna, que en la infancia tiende a ser la madre y en la adultez la pareja, pero puede ser otro integrante de la familia o a veces otra persona externa a la familia. 3, mantiene vínculos amistosos importantes. El grupo secundario con al menos otras 2 personas. Este punto 3 fue agregado después de muchos análisis de casos que vimos que la gente que no tenía salud psicológica tenía dificultades para tener amistades. Las amistades generan una oxigenación, podríamos decir, del grupo familiar. Entonces, estas parejas que a veces empiezan a prohibirse de tener amistades, pues van a asfixiar su relación de pareja. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Las amistades son importantes y hay que cultivarlas y cuidarlas, que es parte del proyecto de la sociedad del afecto. Ya dijimos que cuenta con aspiraciones a lograr. El 5 que hasta está siendo ejecutivo, ha realizado actividades dirigidas hacia sus aspiraciones. El 6, el compartir proyectos se ha visto que es necesario para tener mayores alcances. Las personas solitarias que no comparten proyectos tienden más a fracasar, a desesperarse, a darse por vencidos, a frustrarse. Entonces, compartir proyectos es necesario. El 7, sentir confianza, tener personas de confianza. Puede ser la pareja o amistades, pero sentir mucha confianza en una o más personas. Entre más personas de confianza haya alrededor de una persona, salud psicológica, más salud psicológica. El 8, la convivencia placentera es necesaria. El poder divertirse, jugar, comer juntos, pasear, etcétera, es necesario, no es un lujo. 9, la flexibilidad para adaptarse a la mayoría de las circunstancias imprevistas o novedosas que se le vayan presentando. El 10, la tolerancia a la frustración o resiliencia.
el reponerse de fracasos y fallas propias, buscando nuevas alternativas realistas para superarlos. Siempre pensar que, o tener esa actitud más que pensar, tener esa actitud de reponerse, pero eso es un entrenamiento, ¿eh? No, no se logra porque alguien te lo explique y ya. Es un entrenamiento que generalmente o idealmente viene desde niño, ¿no? El reponerse de caerse y te levantas, te caes y te levantas. Y eso da la clave de la perseverancia que te lleva a muchos éxitos. 11, el reconocer las cualidades de otros es también un símbolo de salud psicológica. Las personas enfermas tratan de ver lo más negativo en los demás para compensar un poco su propia carencia de autoestima, ¿no? Entonces, el reconocer a los otros es un símbolo de salud psicológica. El 12, la asertividad, el expresar cordialmente lo que estás de acuerdo y lo que no estás de acuerdo, sin enojarse, sean compartidos o no, nadie tiene por qué, ni tú tienes por qué seguir lo que dicen otros, ni los demás tienen por qué seguir lo que dices tú, ¿no? Se puede opinar, dialogar, llegar a acuerdos, consensos, ¿no? La asertividad por eso es muy importante. El 13, respetar las opiniones, acciones y sentimientos de los demás que no te afecten negativamente en forma directa. Cada quien vive como quiere vivir mientras no te afecte y se respeta su forma de pensar, su forma de vivir, cualquiera que ésta sea, mientras no dañe a terceros. Solo tiene temor, el 14 solo tiene temor ante los peligros reales y usualmente toma las prevenciones más adecuadas para evitar riesgos, ¿no? Ni las fobias, ni el temor excesivo, ni la temerosidad, que es exponerse a peligros sin necesidad, ¿no? 15, tiene facilidad para establecer relaciones interpersonales y comunicarse de una manera cordial y directa. La habilidad social, ¿no? Que es muy importante. Los tímidos, pues, tienen un problema, ¿no? 10, o los agresivos también. 16, mantiene buen humor la mayor parte del tiempo, ríe y sonríe compartiendo con los demás en forma desinhibida sin ser grotesco. El buen humor como característica. 17, la generosidad con los demás, defendiendo sus principios y sus derechos personales. No caridad, no sacrificio, pero idealmente generosidad. Al mismo tiempo, evita la obtención de beneficios personales a través de perjudicar a otros. Es decir, la corrupción es una enfermedad psicológica que por lo tanto requiere atención profesional psicológica y de otros, de pedagogos y sociólogos y de otros. El 18, tener capacidad para tomar decisiones libremente y asumir con responsabilidad las consecuencias. El 19, prefiere las soluciones pacíficas y la conciliación justa de intereses, rechaza activamente la violencia verbal o física, salvo en casos ineludibles. Digo, casos ineludibles porque si una mujer está siendo violentada por un hombre, pues si se defiende, es legítimo. Igual un pueblo que se defiende incluso de manera armada, como lo hizo Morelos, como lo hizo Miguel Hidalgo, como lo hizo Zapata, como lo hizo Juárez, pues eso es sano. Pero si no hay necesidad de la violencia, pueden lograrse las cosas de manera pacífica, siempre la persona sana va a preferir la opción pacífica. 20, mantiene coherencia y congruencia esencial en y entre lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Lo contrario se llama esquizofrenia. Y entonces, la congruencia, esto sí le pedimos un 80% para que pueda considerarse sana. 21, tiene sueños agradables o no recuerda lo que sueña. En los sueños, sobre todo, según nuestras investigaciones, lo que la gente sueña son cosas que teme, no lo que desea, como pensaba Freud o como luego se dice, es que tengo un sueño, como dijo Martin Luther King, o que siempre eres un soñador como si fueras, no, la gente está soñando sobre todo cosas que teme, muchas pesadillas, pero aún los sueños que no son pesadillas reflejan cierto hermetismo de la persona que no tiene tanta confianza en las personas que le rodean. 22. De manera general, cuida el estado físico y la imagen de su cuerpo mediante hábitos higiénicos de alimentación, ejercicio y acicalamiento, así como previene y atiende con diligencia sus malestares. El cuerpo, con el cuidado del cuerpo. 23, realiza acciones relativamente frecuentes para beneficio de su comunidad, de su patria, de la humanidad y de la naturaleza, considerando su edad y sus circunstancias. Si lo tenemos como criterio de salud psicológica, la persona apática, ensimismada, que no le importa la comunidad, está enferma. Y eso le va a dañar, o sea, le va a generar sufrimiento, no solamente a la comunidad, sino ese aislamiento, ese replegamiento, le va a generar conflictividad emocional a ella. En cambio, la persona que se conecta con la comunidad
se va a sentir mejor, se va a sentir bien. 24, recurre al apoyo de personas capacitadas de manera preventiva o necesaria para mejorar su calidad de vida personal y colectiva. Aquí, sobre todo, hay personas que quieren ellos hacerlo todo, no quieren recibir favores y eso también es una enfermedad. Entonces, el hacer equipo, el apoyarte en los demás es parte de la salud psicológica. 25, alterna entre convivencias grupales diádicas, es decir, entre dos, y momentos de soledad. En las grupales es importante para la integración, para la sociabilidad, para la convivencia, pero lo diádico, cuando son dos personas, pareja o madre-hijo, o hermano-hermano, amigo-amigo, se dan relaciones más profundas. Y ese grado de intimidad que generan las relaciones diádicas es necesario para la salud psicológica. Y también los momentos de soledad, de reflexión, de análisis. Y 26 mantiene una actitud de apertura, responsabilidad, respeto, discreción y valoración positiva hacia la sexualidad. O sea, toda la morbosidad, pues obviamente es enferma, es enfermiza. Cada uno de estos factores está relacionado integralmente con los demás, de tal manera que el avance en uno lleva necesariamente adelantos en otros aspectos y viceversa, se interactúan. Bueno, no sé si ahí quieren hacer alguna pregunta, comentario. Son 7:36. Y bueno, vamos a comentar un poco más de sociedad del afecto, pero para no extender demasiado la exposición, vamos a dialogar un poco y al ratito les pongo otras diapositivas de acuerdo a lo que vayamos dialogando. En primer lugar, Felipe y después, bueno, yo lo conozco a Pablo Aguilar, pero ahí dice Gerardo Cruz. Es Pablo. Yo también, nada más que no sé cómo poner la Y, manita, perdón. y después de Pablo, Laura. Felipe, Gracias, muy amable. Allí en el corazón, ahorita ahí le picas, hay un corazoncito abajo. sí, Bueno, mira, ahora que estamos elaborando el documento de fundación para la Escuela Pluricultural Mexicana de Cooperativismo, me he estado encontrando que hay algunos aspectos de cómo llegar hasta esto del afecto. ¿Cómo llegar? Entonces he estado dividiendo la parte temática en una que le damos importancia al conocimiento. Por ejemplo, yo soy nacionalista. ¿Por qué? Porque mi nación mexicana, pues yo la amo, la siento, la vivo. Ese conocimiento de lo que es ser nacionalista, me va a conducir hacia un puerto donde yo ame. Oye, que tengo honor a mi palabra. Ah, ok, ¿a ¿dónde va a conducir eso? Entonces, quiero con esto de lo que has explicado ahorita brevemente, Marco, de que yo creo que el cooperativismo podría ser el instrumento o el arma que nos conduzca hacia esa parte. No nada más es saber cómo instituir una cooperativa, sino darle primero esa fortaleza a los que vamos a estudiarlo y a los que van a aprender, a que sea una ideología, a que sea un modo de vivir, un modo bonito de vivir, ¿sí? Es lo que yo he estado pensando en esto, que ahora que estamos elaborando este documento, ¿verdad? Es lo que quería comentar nada más, Marco. Muchas gracias por escucharme, sí. compañeros. Gracias, Felipe. Ahorita comento sobre eso. Le damos la palabra a Pablo y luego a Laura y ya después yo comento. A Gerardo, a Gerardo Gerardo. Cruz, a Pablo. No sé por qué no le puedo cambiar el nombre, doctor. Yo Desde te que lo le presté cambio. la máquina a Gerardo no le he podido cambiar el nombre, entro y vuelvo y no lo cambio. Quería ver si se pueden Sí, tres preguntas de golpe. sí, adelante. Bueno, la primera, se supone que todo esto es para evitar que lleguen psicópatas al poder. Sí, Ok. La segunda, ¿hay un lineamiento para la gente que debe de dirigir un movimiento? sí, Y la tercera, ¿es más importante el afecto que la vida? Porque podríamos decir, yo podría decir, yo soy muy afectuoso, pero no respeto la vida. mm,
eso sería mi única dinámica con respecto a los sistemas que conozco, Sí. la priorización de la vida sobre esto, pero no sé qué opinión me pueda dar. Es interesante las tres preguntas que haces, ahorita las comento, ya las anoté, Laura, y después comento sobre eso que acaban de decir Felipe y Pablo y Laura. Mi pregunta es así muy concreta. Bueno, primero con lo que comentó Pablo, yo creo que si uno es afectuoso, tendrá también afecto por la vida. O sea, yo creo que con eso de si es valiosa la vida, más valiosa la vida o el afecto, yo creo que al valorar la vida, pues se tendrá afecto. Y al tener afecto, se valora la vida, según yo. Bueno, y ahora mi pregunta es, esos porcentajes de los que hablamos de 40%, 80%, ¿esos cómo se sacan, cómo se miden? Esa es mi pregunta. Muy bien. Gracias, Laura. Pues asumo la primera pregunta, pues muy similar a a la tercera que hace Pablo. Y pues podría yo empezar por esta última que hace Laura. ¿Cómo se miden esos porcentajes? Tenemos instrumentos tenemos una especie de escáner de salud psicológica que es una prueba de 33 preguntas, frases incompletas, y tú las respondes y salen los diferentes aspectos. Está basado en los criterios de salud psicológica que tenemos. Y de manera más afinada tenemos cuatro variables, ¿no? Duración, frecuencia, duración de perdón, este es intensidad, y lo tenemos como categorizar la intensidad de un acto agresivo o de un acto generoso, intensidad, duración, perdón, intensidad, frecuencia, duración de los episodios y antigüedad. Y entonces tenemos toda una serie de estrategias los psicólogos para valorar en qué proporción una persona tiene salud psicológica y qué proporción no lo tiene. Y entonces atacamos, obviamente, profesionalmente, vamos a ayudar a que la parte de sana crezca y la parte no sana vaya poco a poco también integrándose. Hay una especie de inercia que también debe pensarse en la parte corporal, que si hay una parte más sana, por ejemplo, una persona empieza a tener más amigos y eso es sano, eso le va a ayudar a ser menos rígido, por ejemplo, a tener mayor capacidad de resiliencia, a tener más seguridad en sí mismo. Entonces lo sano atrae o jala hacia lo sano, a lo que no estaba tan sano. ¿Sí? Bueno, eso es la última pregunta. Muchas gracias. Entonces sí tenemos forma de medirlo con bastante precisión. Eh, de lo que me dijo Felipe, de la cooperación, tiene mucha razón. De hecho, les voy a aprovechar esa pregunta de Felipe para compartirles algo que es motivo de otra charla, pero que de una vez lo vamos a compartir un poco rápido, que es la tecnología del afecto o tecnología del amor. Y ahí viene precisamente, bueno, que el afecto, el amor, es un fenómeno natural como la electricidad, como el fuego, como la lluvia, ¿no? Y es lo que rodea al mundo, el amor y el odio. ¿Verdad? Y en la medida en que escasea el amor, aumenta la soledad, las frustraciones, los rencores, la apatía y la violencia. Un fenómeno ocurre cuando se junta un conjunto de factores que lo causan. Por eso estamos hablando aquí de tecnología, de técnica y tecnología. La técnica es la capacidad para hacer que algo ocurra, para, para generar un efecto, ¿no? Oprimimos el switch y se prende la luz. Esa es una técnica. La tecnología es cuando se juntan muchas técnicas para lograr un producto complejo. Por ejemplo, un celular, una computadora, pues son productos complejos, tienen muchas cosas. ¿Se puede producir intencionalmente el afecto? Bueno, teoría de la praxis y la idea de la sociedad del afecto es que sí, si hacemos que ocurran los factores que lo causan, como la electricidad, como cualquier otra cosa. La teoría de la praxis define el afecto como sentir como propio lo que le sucede a otro o a otros. Hablamos desde luego, el afecto abarca los sentimientos de estimación, de amistad, de amor filial, de amor sexual, y no depende de la voluntad de los participantes si se genera afecto. Por eso es muy importante que no es un problema de explicación o de concepto o de conciencia, sino más de acción, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, hay 10 factores que van a causar el sentimiento afectivo, que los podemos poner en práctica, por ejemplo, en las cooperativas. Esto lo hemos dado en las cooperativas y les llama mucho la atención. El reconocimiento, el expresar lo que te hace lo agradable. Estamos como cultura enferma
predispuestos a observar más lo desagradable en los demás que lo agradable, porque incluso el observar lo desagradable en los demás disminuye las propias frustraciones. Entonces es un reto para las personas más sanas, van a ser aquellas, como decíamos, que pueden reconocer más lo agradable en los demás. Entonces eso es lo que a veces vamos a hacer a las cafeterías y a los restaurantes y en las charlas, escuchar de otros lo que les es agradable de mí, o decirle a otros lo que me agrada de él o de ella o ellos, o decirle a otros lo que me agrada de mí, o escuchar a otros lo que les agrada de sí mismos. Y aquí, pues generalmente dejo una tarea. Díganle a sus seres cercanos en esta semana, en algún momento digan, a ver, de mi hermano, de mi papá, de mi esposa, ¿qué es lo que más me agrada? Piensen en una, dos, tres, cuatro cosas. Y así de manera sencilla, díganle, mira, estuve pensando y me agrada mucho de ti esto, esto y esto y esto. Y ya. Y déjenlo, ahora sí que reposar. Y vean el efecto días o incluso a veces semanas después de cómo esa persona va a reaccionar por haber escuchado estas palabras. Entonces necesitamos una cultura del reconocimiento de lo agradable que sustituya la tendencia enfermiza a estar viendo en qué se equivoca, qué defecto tiene, qué le puedo señalar. El chisme que hay, por ejemplo, en las oficinas es un síntoma de enfermedad psicológica. Ya decíamos la convivencia, ¿no? El convivir y le ponemos convivencia, vivencia compartida, el jugar. En los centros de trabajo, las cooperativas deben tener, celebrar, por ejemplo, los cumpleaños o otras cosas, el Día de Muertos, ir a un parque, el bailar a veces o escuchar música, va a ser necesario para que haya cohesión en el grupo. Si no hay eso, aunque la gente sea muy responsable, empiezan a pelearse, a discutir. Tercero, generar experiencias agradables especiales, ¿no? La sorpresa, los detalles. Cuarto, el contacto físico, que empieza con el contacto visual. El contacto visual, véanlo ustedes como contacto físico. Y desde luego, el saludar de mano, el abrazo, ¿por qué no? Y desde luego, conforme se va profundizando, pues hay otros tipos de contacto físico. Con la pareja, pues obviamente el contacto físico es muy estrecho, también con la madre en la primera infancia. Ya con la madre en la mediana infancia o en la adolescencia, el contacto físico disminuye significativamente hasta que después con la pareja vuelve a ocurrir. Y aquí está lo que decía Felipe, la cooperación. Eso genera afecto, el encargarse de hacer entre varios, acomodar los muebles, arreglar la casa. Eso, aquí están tocando una música entre dos personas, pues obviamente genera afecto, genera sensación de que lo que le pasa al otro es algo que me pasa a mí. La creatividad compartida, el generar cosas que antes no existían, el éxito compartido. Ya ven que cuando gana la selección de fútbol, ganamos y estamos todos orgullosos. Pero si pierde 3 partidos seguidos, pues perdieron, pobres, ¿no? Te quitas el fracaso reiterado, eh, separa, descohesiona, pero hay que entender que el fracaso en pequeñas dosis es necesario para el éxito. Y eso lo saben muy bien los que hacen videojuegos. No te van a hacer fracasar infinitamente. Están calculados todos los juegos para que fracases 2, 3, 5 veces o más. O sea, hay diferentes magnitudes y luego pases a un siguiente nivel. Entonces, es muy importante calcular el éxito de las personas en la escuela, en el trabajo, en la vida, y porque eso genera pues sentimientos afectivos. La charla, también la narrativa, ¿no? Platicar vivencias cotidianas, anécdotas o recuerdos, así como escuchar con atención lo que le ha ocurrido a otros, es fuente de afectividad, ¿no? Contar la vida. Y que por eso este es el tema del tequio. El tequio escolar es que aquello que cuidas, te enamoras. Entonces lo que queremos es que los niños desde pequeños cuiden a las comunidades. Y desde luego que las comunidades cuiden a los niños y a las personas en general. Pero un niño que cuida a su comunidad no la puede robar. Por eso decimos que el tequio escolar es el antídoto contra la corrupción. Porque entonces es como si una madre que ama a su hijo le va a robar, pues no. Entonces, en la medida en que haya más efectividad, no puedes robar aquello que amas. Y el tequio, el encargarse de cuidar a otros, es fundamental.
y la cohesión, el sentir orgullo de un grupo, como decía Felipe, de esta nación que somos México, con nuestros ancestros mayas, con nuestro gusto por la mejor comida del mundo. Esos orgullos son necesarios. En la medida en que no haya esos orgullos, es más probable que las diferencias cobren más relevancia y haya conflictividad enferma. Entonces, el contraste, el compararse con otras unidades similares y decir, bueno, sí es cierto que, no sé, Brasil tiene una música extraordinaria, pero la comida de México, pues, ¿no? Es decir, a cada quien darle su cualidad. En este caso, México sentirse orgullosos de su historia, de su comida, de su literatura, de sus artistas, de su gente, de sus paisajes, de sus recursos, pues eso es necesario para el afecto, ¿no? Entonces, esto se necesita en la sociedad del afecto que ocurre en la crianza, que ocurre en la escuela, que ocurre en los centros de trabajo, en las cooperativas, que ocurre en las comunidades, y eso es lo que vamos a propiciar a través de la nueva constitución, y eso está en el proyecto de la sociedad del afecto. Y de tal manera que con una dosis combinada y progresiva de los elementos mencionados, se van a producir procesos de alta identificación afectuosa, de alta intensidad. Si cesan esos factores que los producen, y es lo que pasa en el capitalismo, el fenómeno desaparece. Entonces va para abajo el afecto, entonces surge más la soledad, típica del capitalismo, la frustración, típica del capitalismo, la agresividad, típica del capitalismo, los chantajes, típicos del capitalismo, los desprecios, los reproches también típicos del capitalismo. Y se cultiva sin saberlo el odio, la apatía, la violencia, la destrucción de la vida y por lo tanto la destrucción de sí mismo. Es decir, no hay punto neutral. O haces tecnología del amor o vas hacia la tecnología del odio. No hay neutro. Entonces, por eso el proyecto de la sociedad del afecto. En el afecto, dice aquí, está la esencia de los seres humanos y es la base de la salud psicológica. La comunión significa la integración afectuosa de cada persona con las colectividades en las que participa, la pareja, la familia, los amigos, el grupo de trabajo, la comunidad, la patria y la humanidad, y por tanto con todo el universo. Y voy a las preguntas que me hizo Pablo, que están muy buenas. Y dice, uno, ¿se evitarían psicópatas en el poder? Sí, los psicópatas en el poder implican que el pueblo, la población, no sabe cómo impedírselos. Entonces, una población más cohesionada hace que sus decisiones, inclusive el voto, si es que fuera el caso, pudiera ser mucho más definido, no se dejaría llevar tanto por la publicidad, por los arranques, por los fanatismos, obviamente mayor salud psicológica, mejor sistema de gobierno y nosotros como parte del proceso de la sociedad del afecto estamos proponiendo el autogobierno como forma de gobierno sano, de administración sana, que todo el mundo participe sin desgastarse en un proceso de decisiones y tenemos pues la propuesta del sistema de cómo pueden todos participar, porque algunos piensan que ¿cómo van a participar 130 millones de mexicanos? Pues sí, se puede si hacemos que las comunidades se reúnan y decidan una cosa y entonces ya ellos mandan a sus delegados a los municipales, ¿no? Si el delegado por alguna razón no hace lo que la comunidad desea, pues lo cambia, lo sustituye o le pide que se apegue, ¿no? Hasta lograrlo. Y lo mismo pasa de las municipales a las estatales y de las estatales a la nacional. De tal manera que el poder está en las personas, esa sensación de poder es sana. Entonces el poder debe ser colectivo y por lo tanto se evitaría que los psicópatas como Trump y pues como muchos, ¿no? Los más ilustrativos, Milley y Trump, pero la mayoría, o si no, muchísimos son psicópatas, ¿no? El psicópata es alguien insensible, alguien que puede hacer lo que sea, pasar por los demás. Ese es el psicópata, ¿no? Eh, Sociópata es una forma de la psicopatía. Lineamientos para dirigir. Sí, tenemos eso ahí en el diaporama de salud psicológica, viene algunas cosas. Aquí está, acá está. Ese no es. Bueno, también está ahí, pero les quería enseñar otro. Aquí está. Entonces hay algunas de las cosas que me preguntó Pablo que están aquí. Miren.
de esta pregunta. Bueno, está en esta parte. Está acá. Um, Aquí está, mira. Es esta. Se cambió. Es estos. Son 6 puntos que se consideran habilidades y actitudes de los coordinadores o promotores de la sociedad del afecto. Número 1, iniciativa para proponer y hacer. Si no tienes iniciativa para proponer y hacer, estás en la enfermedad psicológica, digamos, y no puedes coordinar. El coordinador tiene que tener iniciativa. 2, escuchar y comprender diversos puntos de vista, porque si quiere imponerse y no escucha, estamos todavía en la versión de la sociedad enferma. Entonces, debemos ser muy receptivos y tenemos que tener la capacidad para integrar puntos de vista diferentes. El tercero, respetar y valorar la diversidad de enfoques y talentos. El cuarto, hay que tener flexibilidad e imaginación para combinar puntos de vista y lograr consensos. Es decir, ya las votaciones en cosas triviales, como si nos vamos a ver a las 8, 8:30, pues eso lo podemos votar. Pero si vamos a tomar una decisión, vamos a algo que es muy relevante, eso se necesita el consenso. O algo muy cercano al consenso, 95%, digo mínimo 75%, ¿no? Pero hay que tener esa habilidad para lograr consenso si uno quiere ser coordinador dentro del proyecto de la sociedad del afecto. 5, disciplina y cumplimiento de funciones y actividades, porque se nos va la onda. Algunos de los compañeros, oye, ¿tú te encargas de esto? Sí, yo me encargo. 15 días después o un mes después. ¿Has avanzado en algo en eso o has hecho lo que habíamos quedado? Ay, no, se me olvidó pero lo voy a hacer. Bueno, ¿cuándo? Pues ahora sí, estos días, 3 semanas después. ¿Qué pasó? Y no, se nos falta, ese es nuestro talón de Aquiles, es ese punto 5 para los latinoamericanos. El día que lo logremos, ¿no? Y 6, pues aprender a coordinarse en equipos, hacer equipo, hacer equipos que alguien se encargue de una cosa, otro se encargue de otra y se confluya. Le damos ahora la palabra. Ah, no me faltaba otra pregunta. ¿Es más importante el afecto que la vida? Es interesante, fíjense, porque Morelos, ya ven que Vicente Guerrero tiene esta frase de la patria es primero, ¿no? Pero Morelos hizo una frase todavía más fuerte. Morelos dice, morir es poco cuando por la patria se muere. En contraparte, Salinas, cuando, no sé si se acuerdan que Cedillo mandó a apresar a Raúl Salinas de Gortari y Carlos Salinas de Gortari se fue a Gualeguas en Monterrey y dijo que iba a arriesgar, a poner en riesgo lo más preciado que tenía, que era su propia vida. Y tuvo una huelga de hambre como de 6 horas más o menos. Y ya la dejó, ¿no? Entonces, lo hemos reflexionado mucho esta pregunta de si hay algo más valioso que la vida y hemos encontrado que sí hay algo más valioso que la vida y tiene que ver con esencialmente lo hemos conceptualizado como la dignidad. Y pues ahí tenemos nada menos ejemplos como Sócrates o como Jesús de Nazaret, que incluso Jesús de Nazaret, Pilatos se supone en la narración le decía, pues dime algo para salvarte. Y Jesús de Nazaret dijo, no, yo soy ¿no? Y no puedo ser ese que hace la trampita que tú quieres que yo haga. Y entonces se dejó crucificar, aunque él me da la impresión que pensó que el pueblo lo iba a salvar, que se iba a rebelar por las últimas palabras que dice, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Es decir, yo esperaba algo que no ocurrió, ¿no? Entonces, por eso pienso que él confiaba en eso, pero se mantiene. Y Sócrates también lo condenaron injustamente a beber la cicuta, porque se suponía que con sus reflexiones filosóficas eran pervertidoras de los jóvenes. Y entonces se defiende magistralmente, si hay un discurso que hay que leer, es el de Sócrates en su Apología, claro, escrito por Platón, pero es una apología extraordinariamente buena. Y lo condenan a la muerte y a beber la cicuta. Y Sócrates
en sus convicciones, decía, aunque es peor, dice, cometer una injusticia que padecerla, decía Sócrates. Y entonces decía, aunque yo esté en desacuerdo con las leyes, según Sócrates, las tengo que respetar. Y entonces si el tribunal lo condenó a beberse la cicuta, pues Sócrates se bebió la cicuta y se murió. Entonces la dignidad, el sentido de identidad es algo superior al deseo de vivir. Por eso dicen, Zapata creo que dijo, más vale morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Entonces el rescate de la dignidad de las personas y pensar que no vas a aceptar cualquier cosa con tal de que te dejen vivo, sino que hay límites, digo, hay circunstancias, pero mucha gente se ha mantenido en su dignidad. El caso, digamos, de Nelson Mandela, ¿no? No fue presente su vida biológica, pero sí su vida histórica, digamos, 27 años en prisión por no doblegar su dignidad, pues una parte muy grande de su vida. Entonces sí hay algo más preciado de la vida que es la dignidad personal y la dignidad de un pueblo, ¿no? Por eso, la patria es primero, por eso decía eh, Vicente Guerrero, que ahora parecen algunos como frases trilladas, pero si se reflexionan con profundidad, ¿qué es la patria? Pues es la dignidad de un pueblo, ¿no? Y que no estamos de acuerdo en mancillarles y como dice el himno, ¿no? Un soldado en cada hijo te dio, es decir, no estamos de acuerdo, aunque pues, han pasado muchas cosas, pero el soldado, en el buen sentido del soldado, es aquel que está dispuesto a morir por la patria. Y eso puede ser a veces una cuestión así acartonada, pero en su esencia, no piensen en la patria, piensen en su familia. Un amigo que tenía decía, es que yo no estoy de acuerdo con la lucha armada. Decía, le digo, no, pues no, porque a ti no te han matado a tu hermano, ¿no? Pensemos en los de Ayotzinapa, por ejemplo. Pero si te matan a tu hermano, obviamente que podrías llegar a estar de acuerdo con una insurrección de esa naturaleza, ¿no? Hay que entender también eso. En fin, Che Guevara, ¿no? También otro coherente que se fue a morir a Bolivia en función de sus ideales. Él podría haberse quedado en Cuba y disfrutar y mantenerse tranquilo, como lo hizo Fidel, que murió finalmente de causa natural. Y el Che no, el Che se fue a exponer innecesariamente por sus ideales, por su convicción, y ahí dio la vida. Sí, tenían 37 años cuando dio la vida en Bolivia, ¿no? En fin, hay así como ellos, digo, ellos ahorita bien, pero hay mucha gente que sí dice que hay algo más valioso que la vida. Bueno, le damos la palabra a Javier y luego a Pablo. Sí, gracias, maestro. Buenas tardes todos. Eh, a mí me gustaría saber qué opinión tienes respecto a la tecnología del amor dentro de un proceso educativo como lo pretende la sociedad del afecto. Se puede dar, yo pienso que la juventud, muy bien porque se dispone de tiempo y, y si se incorpora al proceso educativo, salvaría muchos obstáculos. Sin embargo, con los adultos que ya estamos impregnados de una serie de prejuicios y eh, pues, de, de deformaciones de todo tipo, sobre todo ideológicas, y además, cuando estamos incorporados al trabajo, el tiempo que nos queda libre, que podemos decidir de él, pues es muy poco como para desarrollar esta tecnología del amor, como se ha explicado a lo largo de todos estos puntos que has tratado magistralmente. Eh, en este sentido, yo pregunto, ¿es posible que la sociedad del afecto obviamente va a incidir en cambiar esta mentalidad y estos prejuicios en la sociedad adulta, pero eh, ¿qué tanto sería posible lograr esto, digamos, en México, cuando eh, hay, bueno, hay
hay todo un proceso histórico de, pues, de corrupción, de impunidad y de, y sobre todo en la población, pues, muy, muy enferma debido al mismo sistema. En este caso, la sociedad del afecto, si se trabaja dentro, con la juventud, yo pienso que es lo indispensable, lo ideal, porque se dispone de tiempo y de idealismo y no se está tan toreada. En cambio, en los adultos, y sobre todo con una clase política que ha incidido mucho en esta enfermedad colectiva, eh, ¿cuál es la sugerencia que tú tienes para subsanar estos inconvenientes en el caso de México? Gracias, Javier. Le voy a dar la palabra a Pablo y a Felipe y respondo a lo que digan los tres, ¿no? Muy Pablo. buenas, doctor. Bueno, la primera pregunta, otra vez tres. ¿Por qué dice que en las oficinas están hechas para pelearse? Esa es la primera. Ujú. La segunda, ¿cómo afecta el home office? Si ya no estás en la oficina, estar aislado. Y la tercera va recurrente a la pasada de que es más importante el amor o la fraternidad. Entonces la fraternidad está dispuesta al asesinato, a la violencia, a la guerra. Gracias. Felipe. Sí, precisamente reflexionando en el proceso de elaboración del documento Fundación de la Escuela Pluricultural Mexicana de Cooperativismo, me Ujú. voy topando con esas cosas. Por ejemplo, si nosotros conocemos nuestros derechos, hay un derecho fundamental que se llama la igualdad de género, que los hombres Sí, y mujeres somos iguales. Si el maestro que da esa clase y habla de lo que viene siendo la igualdad, pues vamos a encontrar cosas muy interesantes que, como puse en los requisitos de incorporación a la escuela, requisitos son de 18 años hasta 65 años. No hay límite, por lo que comentaba ahorita Córdoba, ¿verdad? No hay límite. Podemos modificar el pensamiento. Psicológicamente se puede modificar el pensamiento, no se cambia, se modifica. Y lo que sí se cambia es tu actitud. Ese es un ejemplo. Pero otro, lo dijiste hace un rato, Marco, hablaste de la identidad. Es un derecho la identidad, pero esa identidad la llevan en cuanto a personalidad jurídica. Y tú la dijiste más amplia, una identidad de costumbres, una identidad ancestral, una identidad de persona a persona. O sea, es muy valioso y yo por eso se me está clavando en la mente que la herramienta para llevar todo esto es el cooperativismo. O sea, hay sí, que involucrar varios conceptos, el sociológico, el filosófico, el psicológico, en fin, no es nada más aprende a hacer una cooperativa y punto, se acabó. No, tiene más esencia, es un verdadero ADN el cooperativismo, involucra varias cosas, muchas. Muchas gracias. sí. Sí, pues de acuerdo en que el cooperativismo es columna vertebral de todo el proyecto, ¿no? Y es una parte esencial de la sociedad del afecto. En este caso por orden, primero Javier. Tiene razón Javier en que a mayor edad tenemos hábitos más arraigados. Entonces, una persona de 30 años tiene hábitos más arraigados que una de 15 o de 10, ¿no? Es decir, los niños, entre más pequeños sean, son más fácil de que cambien positivamente. Vemos en casos en el consultorio donde llegan los padres de familia quejándose del adolescente de secundaria, que es muy problemático, y después de pocas sesiones de psicoterapia, el adolescente ya está bien positivo
y los padres no han podido cambiar. Y una cosa curiosa es que los niños y los jóvenes tienen generosidad y dicen, bueno, no hay problema con que mi mamá y mi papá todavía estén actuando de manera, pues, agresiva. Yo puedo entender eso y voy a mantenerme con una actitud generosa y, es decir, entre más pequeños es un poco menos difícil el cambio, pero como dice Felipe, nunca es imposible. Entonces, se requiere, a cualquier edad es posible cambiar, es posible mover las estructuras psicológicas en este caso. Y una cosa interesante y que hacemos los psicólogos, el primer objetivo que tiene un psicólogo cuando va a ayudar a cambiar a una persona, y eso es sería el objetivo que pudiéramos tratar de llevar a cabo en todos nuestros ambientes, es lograr que la gente se sienta captada. Por eso el escuchar es tan importante. Si la persona se siente captada, ya tenemos, decimos los psicólogos, el 50% del camino andado. Ya tiene confianza. Ahí se llama rapport, profesionalmente se le llama rapport. Cuando logras que el paciente, la persona, diga, no, este psicólogo sí me entiende, sí, sí me va a ayudar, se ve que sabe. Entonces ese es el rapport. Entonces la confianza. Entonces una persona que se siente escuchada, que se siente comprendida, que se siente captada, va a empezar a disminuir su resistencia al cambio. Un poco se ve esto en la película Chocolate, no sé si la han visto, pero se la recomiendo. Aunque ahí la película Chocolate, eso se las cuento rápidamente, es una mujer que es hija de mexicano, hija de madre mexicana y padre alemán. Entonces está en un pueblo alemán, vive en Alemania, pero hace chocolate y se enfrenta ahí a una serie de personas rígidas, entre ellas algunas de edad pues avanzada, vamos a decirlo, pues que podría ser un adulto mayor, y les da una tacita de chocolate. Y tiene como ciertos, como que tiene diseños como para cada persona, como si los personalizara el chocolate. Entonces la persona está bien hostil, bien agria. Mire, un chocolatito a lo mejor le gusta. Y empieza a probar el chocolate. Claro, al mismo tiempo le empieza a hablar de que, o sea, que vive ahí o que está haciendo, etcétera. Y después de tomarse el chocolate ya está bien amable, bastante amable la persona, por lo menos ya le bajó mucho a esa rigidez. Entonces el chocolate podría ser una metáfora, ¿no? Con su dulzura, su textura tan especial, ¿verdad? Pero eso es lo que se necesita. Las personas que se sienten captadas, comprendidas, van a tener disposición. Y una vez que ya logras eso, pues pueden ser más receptivas a animarse a convivir o a caminar o a escuchar alguna música o ver una película. Tenemos mucha tecnología los psicólogos para sensibilizar a las personas. Como esta película es una película terapéutica, bueno, así lo consideramos nosotros, no está diseñada para ser terapéutica, pero es una película terapéutica, Chocolate, con Juliette Binoche, no confundir con la película Como agua para chocolate, que podría ser terapéutica, pero en otro sentido. Y también hay una película terapéutica que recomendamos a todo el mundo que se llama Memorias de Antonia, que es una mujer sana, en- que enfrenta una serie de vicisitudes al regresar a su pueblo, pues de rigidez, de problemática, y es una mujer súper entera, ¿no? Entonces es ilustrativa de lo que y es una mujer que representa ahí unos 55 años, ¿no? Ella, pero es admirable. Entonces siempre se puede hacer. De hecho, nosotros tenemos un programa en AMAPSI que se llama Tu rollo en confianza, porque decía Javier de los jóvenes. Y ha sido muy interesante que ahí se reúnen los jóvenes a hablar de diferentes temas. Por ejemplo, se habla de la elección de carrera, de los tatuajes, se ha hablado de las mascotas, del graffiti, de las drogas, de las adicciones, de la sexualidad. Y la última semana, el viernes pasado, fue sobre los maestros, buscando que haber algunos maestros que recordaran de manera interesante. Y fue curioso que casi ninguno recordó cosas interesantes de sus maestros. Se reunieron 24 jóvenes, se les preguntó, pues, qué podían decir de sus maestros y todos hablaron negativamente.
al final del programa el conductor dijo, ¿y cosas positivas de los maestros? Y no encontraron. Nada más una o dos personas dijeron que unos practicantes les habían caído bien como docentes, pero practicantes, no los docentes. Entonces es algo, hagan la pregunta, ayúdenos con esta investigación, pregúntense ustedes si tuvieron maestros admirables y pregúntenle a la gente que les rodea si tuvieron maestros que les hayan dejado alguna huella positiva, algún legado, y no. Pero bueno, tenemos el espacio para jóvenes. No tenemos la posibilidad, pero podríamos tener un espacio para mujeres, para adultos mayores, incluso por cosas más específicas, por ejemplo, para recién jubilados, o viudos o viudas, o personas que tengan alguna limitación motriz o alguna limitación, aunque tengan algún tipo de padecimiento, no sé, diabetes. Se necesitan espacios de diálogo, de expresión. Eso está faltando muchísimo y la gente, cuando se le abre el espacio, lo valora mucho. Pero nadie lo financia. Este programa que tenemos para jóvenes es gratuito. Entonces, la persona que conduce ahí el Zoom, pues la persona que conduce no cobra nada, ¿no? Y el Zoom nosotros lo pagamos. Pero los jóvenes, incluso la publicidad la hacemos sin costo, la difundimos y los invitamos y así. Entonces, eso lo está haciendo la MAPSI. También tenemos una escuela para padres gratuita, pero es un esfuerzo y no podemos, desgraciadamente, hacer todos los espacios que quisiéramos, tanto por línea, en este caso, como presenciales. Imagínense que en cada municipio hubiera un espacio donde la gente se reuniera a hablar, a reflexionar, a convivir, a pensar cosas, ¿no? A expresarse, a ser escuchada, a sentirse captada, eso sería un cambio. Y tienes razón que en las escuelas, lo que más hacemos como la propuesta esencial de la afectividad desde niños es que hagan el tequio, que hagan servicio a la comunidad. Pero desde luego también los docentes tendrían que estar capacitados para tratar respetuosa y afectivamente a sus estudiantes y los estudiantes a los maestros, hacer comunidad escolar, hacer cosas interesantes. Toda la tecnología del amor se puede aplicar en las escuelas, la tecnología del afecto, para producir niños que obviamente ya salgan incluso con una actitud para ser empresa cooperativa. Que no empieces a los 18 años, como dice Felipe, sino desde niño. Yo digo que a los 10 años ya tendrías que haber tenido una empresita cooperativa, por lo menos de aguas de sabor, si no es que algo más que eso, ¿no? Postres, etcétera, pero ya una cooperativa con todo lo que implica una cooperativa, no una cooperativa de ficción, una cooperativa realista, aunque no fuera de gran magnitud, pero que fuera desde niños una cooperativa. Bueno, respecto a lo que me pregunta en este caso Pablo, las oficinas sí están diseñadas porque están, en primer lugar, son lugares medio inhóspitos, los escritorios son pequeños. No sé si alguna vez has visto esta película del proceso de Franz Kafka. Es una película tan extraordinaria, pero sobre todo lo que refleja ahí es oficinas inmensas donde se ven filas de escritorios, no sé, 50, 100 escritorios. Te pierdes en la colectividad, no tienes un sentido personal, un poco así como los taxistas le ponen sus florecitas, la gente a su escritorio le pone algo distintivo, pero esa impersonalidad es por sí misma neurotizante. Pero aparte de eso, como no tienen espacios de convivencia, empiezan al chisme, ¿no? Mira cómo viene vestida, cómo viene vestido, ya viste lo que hizo, le da preferencia al jefe o ya anda con el jefe o con la jefa y se hace una comidilla que obviamente muchas cosas no son ciertas, pero ya dijo y como están ahí expuestos los unos a los otros, se empiezan a tener resentimientos. Entonces están hechas, tendrían que tener también un diseño las oficinas para el afecto, para que la gente, por ejemplo, algo que les recomiendo a todos es que en las oficinas se celebren los cumpleaños por lo menos y las efemérides más importantes como esto del Día de Muertos, ¿no? Que haya una ofrenda. Pero igual en las oficinas que haya espacios para que la gente se escuche. El home office, tenemos problemas fuertes de personas que dedicaron mucho tiempo a home office y están con problemas psicológicos importantes, incluso dejar de trabajar porque les pierden el sentido al trabajo. Gente inteligente, se dejan de comunicar,
pierden afecto y el perder afecto hace que no tenga sentido la vida y empiezan a tener síntomas. Por ejemplo, un caso empezó a tener zumbidos en los oídos, mucha ansiedad, muchos temores por demasiado tiempo de home office a partir de de la pandemia empezó a hacer, desde antes ya estaba en una empresa así, con la pandemia se enfatizó y en 2023, o sea, hace 2 años, dejó de trabajar porque se sentía muy mal y hasta la fecha no trabaja y tiene ahorita 14 meses sin bañarse. Afortunadamente tiene un gatito que le compensa un poco todo eso, pero está hostil hacia los demás, no quiere hablar con nadie ni con su familia. Claro, hay antecedentes ahí, pero sí el home office prolongado no es recomendable. Es importante que haya convivencia. Alvin Toffler previó esto en los años 70. Hay un libro de Alvin Toffler que se llama El shock del futuro, en los años 70, imagínense. Y él predijo que la gente iba a trabajar más en su casa, pero él supuso que al trabajar más en su casa iban a renacer los barrios, pues el vecindario, la convivencia dentro del barrio, pero eso pues no está ocurriendo. Es algo que tendríamos que ver que haya comunidad barrial, ¿no? Que haya espacios de tomar cafecito, de ir a platicar, igual de tener convivencia por las efemérides, ¿no? Aquí donde yo vivo le hacen algo para los niños el día 31 de octubre, ¿no? Entonces se comparten las ofrendas. Entonces se necesita hacer comunidad. Violencia y ¿Puedo, fraternidad, puedo sí, meter mi cuchara un poquito? sí, Laura, sí, adelante. Con esta cuestión, a mí se me hace muy interesante. Yo vivo en una privada, es una privada pequeña, bueno, relativamente, ¿no? Son 60 Sí, casas. Pero para mí es muy interesante porque salen los vecinos, las casas están pegadas, ¿no? Y uno puede salir ahí a la cochera y al jardincito y no se saludan. O sea, no dividen nada, pero no hay saludo, no hay nada. Luego uno puede salir en el coche y lo mismo, los vecinos hacen como que no nos viéramos unos a otros, como que no existe nadie, ¿no? Es muy interesante. Y luego, por ejemplo, en mi caso, pues yo salgo y si veo a un vecino, pues saludo, ¿no? Buenos días o buenas tardes o lo que sea, o paso en el coche y pues también saludo, mm, pero muchas veces no responden ese saludo, porque yo creo que como que no estamos acostumbrados, pues no sé si a la amabilidad o al saludo, no sé, porque no se responde el saludo. Luego unos cuantos me ven así como, bueno, ¿hasta qué? Algunos sí responden el saludo, pero bueno, a mí se me hace muy interesante porque digo así, la privada es como una sociedad en chiquito, ¿no? Como el reflejo de la sociedad en mini. sí. Y digo, qué interesante que pasen esas cosas, ¿no? Sí, Sí. y se tiene que hacer labor porque si dejas a la privada y que se empiecen a relacionar, al rato se están peleando, se tiene que haber una formación, una educación afectiva, ¿no? Para ser respetuoso, para no abusar, ¿no? Por ahí alguien me decía que luego ya van a lavar la ropa a la casa del vecino y cuidado con eso. Sí, la tacita de café una vez o el poquito de azúcar una vez al mes, una vez a los 6 meses, pero si todos los días vas, oiga, oiga, vecina, ¿tiene café o tiene azúcar? Pues empieza a haber abusos, tiene que haber una educación y por eso la gente prefiere en las ciudades apartarse para que pues evitar cualquier tipo de chisme y de abuso. Pero nosotros, fíjense que México, con todo y nuestro deterioro que por la vida en las ciudades y cada vez que se parecía más a los Estados Unidos, pues hemos perdido algo que todavía seguimos siendo los campeones mundiales, pienso yo, que es el sentido comunitario. En los pueblos entre más pequeños hay más sentido comunitario. Y la gente hace las mayordomías y hace las fiestas patronales y convive. Claro, dicen pueblo chico, infierno grande, pero no es tan cierto. O sea, cuando hay más sensibilidad, más cercanía a los demás, es mejor para el sentido de vida. Inclusive la soledad, el aislamiento, digo yo, es peor que una relación regularmente buena o regularmente mala. Es peor no tener a nadie que tener cercanas a personas con las que no te llevas del todo bien, pero tampoco del todo mal. O sea, claro, si fuera extremo,
pues sería difícil también. Pero si es, pues de vez en cuando hay riñas, problemas y así, es menos peor eso que la soledad absoluta. Entonces hay que buscar las formas de convivencia y hay que educar para la convivencia. De hecho, nuestros compañeros de la Sociedad del Afecto de Brasil y que están en la Universidad de la Sociedad del Afecto, ellos tienen un programa que no sé si Carlos Gutiérrez ha participado en eso, pero que se llama Prácticas de Convivencia. Y están haciendo y han tenido éxito y lo quisiéramos luego replicar aquí, cómo convivir sanamente, ¿no? Porque la gente no lo sabe ya, porque sí, hay que aprender a convivir, ¿no? Parte de eso es lo que estamos viendo hoy. Y finalmente, dice Pablo, la violencia y la fraternidad. Bueno, nosotros estamos, ustedes saben, la generosidad, la predominancia de lo pacífico. Está la posibilidad, dispuesto a la guerra. En principio se rechaza la guerra, se rechaza la violencia, pero no estaríamos en contra de Emiliano Zapata y que se levantó en armas este, o de Miguel Hidalgo o de Morelos o incluso de Che Guevara que pues se levantaron en armas contra Batista, ¿no? Entonces, no pensamos nosotros pensamos que este proyecto de la Sociedad del Afecto puede desarrollarse y establecerse de manera pacífica y gradual, pero en situaciones de opresión extrema, digamos esclavos, piensen en esclavos, o personas cercanas al esclavismo, en el porfiriato, por ejemplo, o el caso de mujeres que estén sometidas y que no puedan liberarse, no pensamos que en el ultrapacifismo, ¿no? Es decir, tú sé pacífico aunque te estén violentando, no. Si una mujer está siendo sometida por un hombre fornido y ella agarra un jarrón, por ahí lo alcanza, o una varilla, y con eso se va a defender, bien defendido, ¿no? En legítima defensa se puede hacer uso de violencia de defensa. El problema es que, digo, la cuestión sería que si hay otros caminos que pueden ser pacíficos, no caer en el panegírico, en defender, no, mejor violencia, pues no, no. Para esta idea del castigo, como dice Netanyahu, que a los palestinos les ibas a hacer tal magnitud de violencia que se iban a acordar por 7 generaciones de eso, pues eso se llama sadismo, ¿no? Es decir, eso es enfermedad, ¿no? Entonces, la violencia solo en casos en que no quede otra opción y que sea pues debido a muerte o de una situación cercana a eso, como puede ser una violación, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues que la gente se defienda. Pero no, pues obviamente estamos en contra de la guerra y la sociedad del afecto es a favor de la paz. De hecho, es uno de los proyectos más importantes de sociedad, de cultura de paz, ¿no? La sociedad del afecto. Me están invitando a varios espacios para hablar de cultura de paz. Me invitaron en Puebla, cultura de paz y sociedad del afecto. Bueno, ¿quién más? Nos faltan todavía, pues, 32 minutos. O les comento otras cosas que tengo por ahí, de esto de la sociedad del afecto para quienes no lo... Déjenme compartirles. Aquí está. Bueno, ahí está lo de las habilidades, ¿no? Pero entonces, un error de Occidente que trata de resolver la sociedad del afecto es que estamos demasiado acostumbrados occidentalmente a pensar que todo es por explicación, ¿no? Que si nos lo explican, lo entendemos y ya las cosas van a ser así. Y eso no es así. Por mucho que a un alcohólico se le explique incluso las causas de por qué hace el alcoholismo, por qué llegó a eso, los males que eso le va a perjudicar, puede ser médico incluso y padecer alcoholismo. Es decir, no es un problema de conciencia como suele decirse, es un problema de convivencia, de afectividad. Si no hay afecto, les decía hace un rato, aunque las personas sean muy bien intencionadas y muy cuidadosas y muy perfeccionistas, muy bien hechas, van a entrar en conflicto. Les decía que la convivencia y el afecto es a una relación humana como
el aceite es a un motor, por ejemplo, de coche. Si no les pones aceite, aunque sea un Rolls Royce o un Mercedes-Benz, va a empezar a tener fricción sus piezas. Y si lo sigues dejando sin aceite, se va a empezar a calentar. Y si lo sigues dejando que funcione sin aceite, se va a poner rojo. Y si lo sigues dejando que funcione sin aceite, truena, ¿no? Entonces, es necesario. Es necesaria la convivencia para que las cosas funcionen. Aquí está la definición de afecto: sentir como propio lo que le sucede a otro o a otros. No es que si a un niño tiene una herida en la mano, la mamá siente en su mano de la mamá, siente el dolor de esa herida. No. Lo interesante es que a la mamá le duele la mano del niño. O al revés, ¿no? Si el niño come algo sabroso que le preparó la mamá disfruta lo que el niño está comiendo sin ella probarlo físicamente. Ese es el afecto. Lo decía Aristóteles de la amistad, ¿no? Alegrarse por el bien de otro. Ah, en América Latina es donde más convergen las diversas culturas del mundo y eso hace lógico que en esta parte del mundo y particularmente en México se dé este proyecto de la Sociedad del Afecto. El mestizaje racial y cultural latinoamericano es símbolo de su capacidad de diálogo. Nosotros podemos entender más a todos los pueblos que cualquier pueblo pudiera entender a los demás. Somos el pueblo latinoamericano y sobre todo mexicano con más capacidad de diálogo y de integración de puntos de vista diversos. Por eso los europeos no pueden pensar la sociedad del afecto, ni los estadounidenses, ¿no? Somos nosotros. A través de América Latina puede surgir una nueva etapa de la vida planetaria, es una nueva era mediante el modelo de la sociedad del afecto, que es este que estamos organizando. Con este proyecto, la potencialidad individual y colectiva crecerá de manera exponencial. El desarrollo cultural y tecnológico serán cada vez más trascendentes, potentes y entusiasmantes. Con pocas horas de trabajo será más que suficiente para que todos los seres humanos tengan una vida muy cómoda y sin afectar al entorno natural. En la sociedad del afecto, el trabajo se torna interesante y recreativo, fundiéndose con el juego, de tal manera que el trabajo, un día no lejano, bueno, en mi caso, en nuestro caso, pienso, ya hay mucho del trabajo que hacemos de manera lúdica. Es decir, simplemente por el gusto de estar aquí, por ejemplo. Lo estamos aquí por gusto. 7. La sociedad del afecto no espera llegar. Comienza y se desarrolla progresivamente en cada persona, en cada familia, cada colectivo, cada comunidad, cada país y en la humanidad toda. No es para dentro de 50 años, ni para dentro de 30 ni para dentro de 10. Es ya. Cada momento, desde que surgió, se está estructurando, se está desarrollando, está creciendo como pudiera ser pues un nuevo ser vivo, ¿no? Ya está, ya está la concepción, digamos, en un nuevo ser vivo y empieza a programarse, a desarrollarse, a crecer y a ocupar su espacio y su lugar. Así estamos pensando la sociedad del afecto y conforme vaya creciendo va a ir desplazando a la sociedad enferma y a los gobiernos tradicionales. Déjame ver si otra lámina más. Bueno, el lema de la sociedad del afecto: uno para todos y todos para uno, el lema de los tres mosqueteros, pero a nivel social. Lo afectivo es lo efectivo. Los hombres y mujeres nuevos solo pueden surgir de la integración emocional con la historia, con la colectividad, del sentir como propio lo que le sucede a los demás y sentir que se inserta emocionalmente en la vida de los demás. Es un asunto emocional más que cognitivo. Todo lo que emocional es cognitivo, pero si lo vemos como algo que pudiera disectarse, es más emocional que cognitivo. El sentimiento de trascendencia despierta en cada persona cuando sus acciones rebasan la búsqueda de beneficios unipersonales. Y además es muy motivante. Los demás forman parte de cada quien. El bien de los demás es el bien propio. Esto es interesante y por eso lo del tequio escolar. Hemos hecho experiencias donde las personas que no tenían trascendencia les ayudamos a que prueben tener trascendencia, es decir, hacer cosas cuyo resultado no solamente les beneficia a ellos o a su familia, sino trascienda, vaya más allá. Y si puede perdurar en el tiempo, mejor. Y la emoción que sienten esas personas cuando logran eso es de muy alto nivel.
muy positivo. Le damos la palabra a Pablo y seguimos. Pablo. Bueno, doctor, bueno, serían varias preguntas. Ahí escribí un poquito ahí de ellas, pero a nivel comportamental, inclu- ¿cómo podemos hacer una forma de trabajar? Yo conocía un estilo que era analizar la tendencia psicológica de cada persona en base a su zodiacal y poner a personas fijas, mutables y directas a trabajar en grupos colaborativos. ¿Cómo se puede implementar esto para poder trabajar? Y otra, si hay un plan de implementación de cómo echar a volar la sociedad del afecto y cómo realmente llevar acciones concretas. Ya ve que cuando estuvimos ahí en México, algo de lo que sugería yo es que tuvieran que estar trabajando entre todos para no estarse criticando. Sí, Eh, eh, Dije, bueno, la fe, cuando ni siquiera conocen de los, no sé, era partición y los corporativos, o lo que se llama desarrollo organizacional. sí. Bueno, si no hay nadie más, le contesto estas tres preguntas muy buenas para Pablo. Muy buenas de Pablo. Este, sí, desde luego hay estrategia, hay principios psicológicos, hay técnica psicológica que está en esto, ¿no? Decíamos desde escuchar, en parte charlando con Ana, es escucharnos, ¿no? Conocernos, familiarizarnos. Y desde luego las sesiones presenciales también lo son. Una de las virtudes que tiene el proyecto de Sociedad del Afecto y la nueva Constitución es que es un proyecto integral, porque hay muchos, bueno, antes era mucho en contra del gobierno, ¿no? Lo que dice el gobierno eso no, porque no va a funcionar, como mantenerlo establecido. Y yo decía, bueno, si no quieres tal cosa, entonces, ¿qué quieres, no? Y así empezamos. Entonces, una de las virtudes de este proyecto es que te dice una propuesta de que podemos querer entre todos. Te define, queremos esto, queremos la sociedad del afecto. Bueno, ya sabemos que lo queremos, tan interesante. Ahora lo que pregunta Pablo, ¿y ahora cómo llegamos a eso? ¿No? Entonces ahí vienen estrategias, pues que puede haber muchas. Desde luego hay estrategia de comunicación como esta de charlando con Ana. Hay estrategia de capacitación como lo que vamos a hacer con Felipe, lo vamos a iniciar, están todos invitados a la Escuela Nacional Cooperativa. Necesitamos capacitación, incluso capacitación en estos conceptos de la sociedad del afecto. Hay compañeros psicólogos que ya saben hacer el taller de tecnología del amor, tecnología del afecto. Entonces lo podríamos replicar y replicar. Muchos de mis compañeros psicólogos lo están haciendo en muchos lados a nivel latinoamericano, mucho más en México que en otros países, pero lo están haciendo. Los de Brasil lo están haciendo. Entonces se va generando una especie de movimiento cultural. La verdad me sorprende un poquito más de lo que esperaba, pero este concepto de sociedad del afecto ya lo habla mucha gente, ya no es algo que tiende a ser tan raro, pues es un concepto que se oye ya. Entonces parte del posicionamiento y ha llamado mucho la atención estratégicamente, sobre todo el sexo femenino, aunque también muchas personas del sexo masculino les llaman la atención. Pero las mujeres parecieran que de inmediato dicen sociedad del afecto, eso es lo que quiero y todavía ni les explico qué, pero ya saben, ya tienen la idea esencial. Detalles pueden ser que les sirvan, ¿no? Pero inmediatamente entienden de lo que se trata. Eso, y lo otro que yo creo que es lo que Pablo le está pensando y que es parte del proceso es cómo se construye esta nueva casa, cuáles son sus cimientos. Ya tenemos los planos, que era muy importante. Con la nueva constitución pensamos que hicimos sobre todo los planos de la nueva casa mexicana, ¿no? Ya tenemos la filosofía,
tenemos un grupo importante pero todos los que participamos tenemos algunas limitaciones históricas. Algunos somos más tímidos o como decíamos, menos disciplinados o somos, pues a veces un poco testarudos, etcétera, pero nos vamos encontrando. Y bueno, ahí habría como, yo pensé que primero se tendría que, o que habría que priorizar un poco a las asambleas comunitarias y complementar con los consejos temáticos, pero estoy encontrando en la práctica que los consejos temáticos están teniendo mayor interés y desarrollo y que las asambleas comunitarias no es tan fácil armarlas, por lo que ya decía Laura, de que la gente no quiere relacionarse. Sin embargo, en comunidades como Yucatán o en los pueblos, que no en las ciudades más grandes, pudiera empezar a hacerse consejos comunitarios, consejos productivos inclusive, que serían como cooperativas de producción, las cooperativas mismas. Entonces, mucho de lo que necesitamos, y creo que es la preocupación de Pablo, es como coordinadores. Nuestra carencia principal en América Latina es que no tenemos coordinadores. O tenemos muy pocos. A mucha gente si le dices, oye, ¿quieres participar? Sí, dígame en qué ayudo. Pero si le dices, tú podías coordinar tal cosa, tranquilo, sin desgastarte, pero tú lo coordinas o tú coordinas esto. Ay, pues no tengo tiempo, no saben cómo. Entonces ya tuvimos una charla con Ana de cómo coordinar, cómo adelantarse, cómo anticiparse, cómo escuchar, cómo orquestar el grupo y cómo dar resultados, ¿no? Levantar un acta o llegar a una serie de acuerdos prácticos es difícil. La gente quiere opinar, ¿no? Pues yo opino que hay que hacer, algún compañero decía, yo opino que formemos un Instituto Nacional de Capacitación. Pues sí, le decíamos, tú lo empiezas y te ayudamos. No, pues fórmenlo ustedes. Ya está disponible la grabación. Va a estar disponible, sí. Sí, va a estar en la página de anamexico.org. Ahí se ponen todas las grabaciones en cuestión de días, ¿no? Se pone ahí el YouTube. Entonces, no, les decía que ese es nuestro talón de Aquiles. No tenemos buena capacidad de coordinar. Quienes son líderes, muchas veces, como dijo por ahí un compañero en la sesión plenaria, se vuelven mandamases. Ya sienten que, pues, como, pues, caudillismo, ¿no? Como Zapata o Villa, pues ellos eran los que decidían, los demás instintivamente los apoyaban. Pero quitas al caudillo, mataron a Zapata y mataron a Villa, y se queda desorganizado. Entonces, la idea es que eso deje de pasar, que no dependa de un caudillo, y por eso es muy importante que tenemos una filosofía, tenemos un proyecto, que aunque cualquiera de nosotros deje de estar, el proyecto continúa. Y ya habrá, si nosotros dejáramos de estar, pues habrá otros que por lo menos vean, ahí hicieron una constitución que traía esto, ¿no? Vamos a hacer otra cosa más avanzada, pero hay un precedente. Entonces el reto, Pablo, es que necesitamos formarnos para coordinar y bueno, la verdad es que personas como tú o como Felipe tienen habilidad de coordinar ya, pero no todos tenemos la misma habilidad, ¿no? Entonces, es el hecho de que aparezcan en este proyecto personas como tú, como Arístides, como Felipe, como Marce, que también tienen, como Andrés, que tiene capacidad para coordinar, eso es muy valioso. Son como si fueran, si pensáramos en una casa, la sociedad del afecto, seríamos los que podemos coordinar, seríamos como los castillos, se llaman, ¿no? Las torres, las columnas que van a sostener. Entonces necesitamos varias columnas para poder construir esa casa. Y lo estamos buscando, esas columnas. Vieron los que estuvieron en lo del Consejo Nacional Campesino. Ahí había dos o tres personajes de primer nivel, aunque pudieran tener algunos de ellos cierta tendencia caudillista, pero por lo menos algunos otros decían, no, vamos, y tenían idea. Y lo mismo veo que estaba pasando en otro de los consejos temáticos. En el de salud integral, pues sí, imagínate que el grupo las personas que han estado dando las conferencias le entraron al Consejo Nacional de Salud Integral, pues es extraordinario eso, ¿no? Y si así como en cada consejo vamos levantando personas que puedan coordinar sin ser mandamases, pues ya la hicimos, ¿no? Y entonces, organización es poder.
imaginemos, vamos a implementarla, tenemos prevista la semana de comida saludable del 16 al 21 de noviembre. Pero así como eso, por ejemplo, nosotros ya tenemos en AMAPSI, que es un ejemplo histórico, porque, y quizá también el Consejo Supremo Maya y lo que ustedes han hecho también, Pablo, son ejemplos históricos de que se han construido casas, figurativamente hablando, de gran potencia. Bueno, AMAPSI va a cumplir 35 años en el próximo año, en mayo. Pero surgió de la nada. Es a puro estar viendo y unos coordinan y otros no coordinan y ahí van y se va remontando y se va consolidando y cada vez llegan otras personas y antes no había, si al principio no había personas, digamos, con tanta capacidad, conforme el proyecto se consolidó un poco, llegaron otros a reforzar y luego se consolidó otro poco y llegaron otros más y así, ¿no? Y por eso les pregunto yo a las personas, me dicen, oye, pero en la MAPSI me dijo un compañero, es que yo creo que a la MAPSI le falta un video de presentación allá en los años 90. Le dije, no, pues sí tienes razón, le falta un video de presentación. ¿Tú lo podrías hacer? Yo, sí, tú lo podrías hacer o por lo menos coordinar. Y dijo, pues sí, pero la verdad es que no lo hizo. Digo, y por ideas no faltan, mucha gente propone ideas. El caso es saberlas instrumentar. Si las logramos, si nos volvemos instrumentadores, coordinadores, ganamos el cambio social. En la medida en que se nos vaya el avión y, no, pues yo quedé en esto, iba a hacer esto, pero pues, no funcionó. En esa medida, pues estaremos manteniéndonos, sosteniendo a estos que nos oprimen, ¿no? Que es una opresión lo que hacen quienes se llevan todas las ganancias y quienes deciden todos, ¿no? Sin que nosotros podamos opinar, decidir, participar, ¿no? El 1%, menos del 1%, súper rico, ¿no? Y la mayoría parte de la población con presiones económicas y ahí tratando de medio salir adelante. Entonces depende mucho de nuestra capacidad organizativa y yo creo que ese es el futuro. Por eso a veces me dicen, ay, pues ¿por qué no? Pues una diputación. Y digo, pues como para qué, si la gente no se organiza, aunque tú llegues como una persona muy honesta a ser diputado, pues te comen ahí. Para empezar, y le pusieron un montón de piedras para que no puedas llegar. Y si llegaras, pues imagínate que llega son 500 diputados nacionales, federales. Llegan cinco que son alternativos. No, pues los 495, pero pasan por encima de ello, ¿no? Entonces, por eso la clave es la organización. Incluso por si alguna persona llegara a ser diputado o senador, que no estuviera él solito y su palabra, que estuviera con un equipo grande, ¿no? Un equipo consolidado y entonces sí. Entonces, la organización es la base del poder. Y nosotros en el Consejo de Transformación Educativa, que ha avanzado bastante, tenemos todo listo para ocuparnos ya de lo que actualmente es la Secretaría de Educación Pública. Tenemos ya el equipo, ¿no? De especialistas de buen nivel, de confianza, de seguridad, las propuestas, los proyectos, los cómo. Digo, no podemos quitar a Mario, ¿qué? Mario Delgado, pero ganas no nos faltan y estamos listos para hacerlo. Nuestro congreso que tuvimos la semana pasada estuvo extraordinariamente bueno, todo por línea, ¿no? Muy, muy bueno. Va a estar en línea próximamente y si alguien quiere curiosear, vean la página transformación-educativa.com, en ese caso .com, y ahí hay pues ya muchas cosas del Consejo de Transformación Educativa. Hemos hecho más de 35 libros, o sea, tenemos un montón de cosas. Y todo pues a base de coordinarnos con un ánimo donde nadie quiere como ser, ¿no? Cuando alguien sale como, yo quiero ser porque quiero estar en la pantalla y que no le importe lo consistente, así yo quiero ser el presidente no sé qué, ahí es donde se empieza como a desgastar, pero mientras estemos todos luchando por un proyecto de interés colectivo, de interés trascendente, entonces, con toda confianza, cualquiera puede coordinar si tiene la capacidad y no se trata de que sea uno u otro, ¿no? De que el que mande, el manda más. Ese es el viejo esquema, ¿no?
¿Quiero ser mandamás? Ah, bueno, entonces sí, no estás en este proyecto de la sociedad del afecto, por lo menos no lo estás del todo, ¿no? Si no quieres ser mandamás, quieres contribuir lo más posible, entonces sí estás bien en este proyecto, valoramos mucho, ¿no? Y la idea es poco a poco ir hacia eso. Bueno, ya hablé mucho y ya son 8:50, quedan 10 minutos. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Andrés, que siempre quiere hacer uso de la palabra, Marce, o Carlos, o Jorge Lucas, o César, antes de irnos. Marce, Sí, doctor. ¿Ahí me escucha? sí, adelante. Ah, perfecto, perfecto, doctor. Sí, pues con respecto a lo que preguntaba Pablo, que cómo podía, pues cómo podría empezar a funcionar una sociedad del afecto. Pues yo también lo que creo, y en mi experiencia propia, pues yo creo que es que también tenemos que como que, es que este sistema también nos ha individualizado mucho. O sea, si tú ya cubriste tus necesidades y ya estás bien, como que ya no volteas hacia afuera, ¿no? No te importa lo de afuera, o sea, los demás. Pero como que tenemos que hacer ese esfuerzo por ver hacia afuera, ¿no? Por ver cómo puedes contribuir en el beneficio de otras personas, y salir de esa concha, porque estamos como en una conchita, así ya no volteamos para afuera. Tenemos que hacer ese esfuerzo, pero creo que cuando se rompe la conchita, cuando ves para afuera y logras realmente hacer algo que está beneficiando a otras personas, realmente sientes una gran satisfacción y ya, y como que ya se te vuelve una adicción, ¿no? Dices, pues yo quiero seguir haciendo esto porque siento que la gente, porque se están beneficiando otras personas y eso me hace sentir muy bien. Entonces, pues yo creo que eso también forma parte, ¿no? Sí, De impulsar la sociedad del afecto. sí. Así es. Sí, pues Y eso lo que es tú lo has que hecho, quería decir. Marce, también con el Tianguis de la Sociedad del Afecto, ha sido todo un esfuerzo. Ya vamos en el número, creo que 13, 14. 14, sí. 14. Sí, Y así no sé si es. has visto, Marce, que poco a poco se ha Sí, ido reuniendo más personas y sobre todo sí, personas ya ves que ayer estuvieron los del bailable, ¿no? Qué sí, bonito. Y exactamente, Carlos sí. Román, que estuvo cantando. Exacto. Y Sí, también pues el ayer. Alejandro Arias está apoyando, o sea que ahí va, Sí, ahí va. sí, ahí va. Y la cosa es también como que no soltarlo, ¿no? Porque yo, la verdad, el primer tianguis fue todo un éxito, pero el segundo, yo estaba muy preocupada porque cuando vi el flyer que yo inscribo a las personas en un cuestionario Google, cuando lo veo faltando como 3 días, nada más estaban inscritas como 5 y yo entré en pánico porque dije, ¿por qué? ¿Qué no les gustó el primero? ¿Qué pasó? Y yo le pregunté al doctor, el doctor, pues, ¿qué hacemos? No hay gente. Y el doctor me dijo, no, lo hacemos. Entonces, no, tampoco no tirar la toalla, ¿no? Si al principio la gente como que no reacciona, pues ni modo, pero nosotros tenemos que seguir, porque el éxito de ayer, yo siento que el éxito de ayer fue que pues hemos sido constantes, Sí. constantes y como dice el doctor, pues se han unido más personas. ¿Ya Ayer cuántos llegó, tienes en la lista? pues ya el grupo, el chat del Tianguis, ya somos 118 personas y se siguen agregando. Ahorita salí a la calle a pasear a mi perrito y una persona que inscribí en el Tianguis o sea, me pidió que me agregara a otra persona y resulta que esa persona que agregué pues tiene mucho contacto con la alcaldía y ya nos pusimos de acuerdo para ver si logramos un tianguis en diciembre aquí, pero Mm, ya bien, porque yo lo hice sola, me lo negaron el espacio, primero me dijeron que sí y a los 2 días me dijeron que no. Entonces me dijo, no, no, no te preocupes, yo consigo el espacio. mm. Entonces, y entonces se van haciendo esas cadenas de oportunidad eh, que pueden, que como un río, cuando tú tiras una piedra al río,
y que se hacen olas así más grandes, o sea, se hacen Mm. círculos cada vez mayores, más amplios, más amplios, más amplios. Bueno, eso sucede cuando vas actuando, ¿no? En favor Sí, de otros, porque se sienten contagiados, ¿no? O sea, y se están beneficiando y ves, y también ven que es una actitud honesta, que es una actitud sin ningún interés, y pues la gente se ve atraída por eso, ¿no? Y creo que es algo que necesitamos hoy en día, ¿no? Es algo muy necesario. Entonces no hay que tirar la toalla, y hay que algo que en la perder playa, el dice miedo. Pablo. Sí, hay que perder el miedo, ¿no? Solamente en la playa. Pero también está la idea que es muy importante de hacer un catálogo nacional de ventas. Todos casi tenemos algún servicio o algún producto que vender. Entonces, la idea es hacer un catálogo y hacer incluso ventas en línea, o sea, que no necesariamente tengas que estar ahí en el tianguis, sino que se pueda vender desde Yucatán hasta Chihuahua, pasando por Baja California, todo lo que producimos, incluso también hacer eso en las comunidades, ya en varios edificios y cerradas, como la que decía Laura. Todos los vecinos tienen algo que vender y se intercambian las ventas, unos venden pilas, otros pan y todos se venden unos a otros. Entonces, eso lo podemos hacer a nivel nacional, ¿no? Las ventas en línea, dice Pablo, que Sí, él les va a impulsar. Las vamos a impulsar entre todos, desde luego. sí. Damos la palabra a Felipe. Dice que está esperando los resúmenes de la Junta. Ya le dije a Vero y ya dice que nos los va a mandar. A ver, Muchas sí, gracias. Bueno, brevemente. Bueno, tienes razón, Marco, de que ha sido un esfuerzo desde hace 6 años que empezamos como el Supremo Consejo de la Etnia Maya. sí, Hemos tenido tormentas, huracanes, al menos 6, y nos hemos mantenido firmes. Incluso nos han fortalecido. Tan es así que por eso el domingo, el día de ahí de la asamblea, me tuve que retirar, porque los contactos de México que tenemos, los enlaces, nos buscaron dos citas. Una de ellas fue con un director de tecnología de la UNAM y fuimos a platicar y están interesados en invertir trayendo de financieras inglesa al menos unos 500 millones de pesos para proyectos que tenemos acá, de un proyecto que presentamos a nivel nacional con Claudia Sheinbaum, con la Cámara de Senadores y Diputados y porque dicen que nos han identificado como la etnia que mejor organizada, más compacta y con cierta normatividad que hemos ido creando este corto tiempo. 6 años para mí es muy poco tiempo, pero a pesar se ve que es mucho tiempo, ¿no? Y esto sí, pues, oye, le digo, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque veo que usted, la fundación, va a llegar el dinero y aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ustedes lo van a manejar. Y nos enlazamos con una contadora y con la gente de la UNAM y nos dice, bueno, pueden hacer una cooperativa y ustedes de allá lo organizan. Ah, perfecto. Pues inmediatamente ya tenemos con la alcaldesa de Mérida el acta constitutiva para hacer una cooperativa. ¿Y por qué? Porque con el presidente municipal no cobra, tampoco el secretario del ayuntamiento, no cobran como si fueran notarios, es más, no cobran, es gratuito. Pues ya ahorita ya tiene una semana que entregamos el acta, la organizamos de inmediato. Entonces, todo eso son esfuerzos que se hacen que muchas veces nadie los valora. Nada más dice, oye, ¿ya cómo nos va a tocar? Espérate que primero que nos manden el dinero, oye, espérate, ya quieren su lana, ¿no? Ese es el único, uno de los detalles, que toda la gente está pensando en el dinero, no está pensando en los beneficios. Estamos considerando en esta fundación de la escuela de cooperativismo en un largo plazo al 2040, ¿eh? Para que de una vez te lo adelante. Estamos pensando hacia el 2040 que ya empieza a verse la fortaleza de esa escuela, ¿no? Pablo, sobre todo te lo comento para que veas que no es enchílame la otra, ¿no? Bueno, es todo. Muchas Yo gracias, ¿eh? estoy pensando también, Felipe, si después del 7 de noviembre, ya con invitados, dependiendo de lo que veamos el 7 de noviembre, si no una o dos fechas, 7 y 14, y luego ya empezar con el programa de la Escuela Nacional Cooperativa, a invitar, de acuerdo al plan que tengamos, a invitar a especialistas a que vayan desarrollando
los diferentes aspectos financieros, logísticos, de relaciones humanas, todo, de cómo se puede armar una empresa cooperativa y probablemente algunas sesiones más adelante de asesorías a cooperativas en inicio o en proceso o avanzadas, ¿no? Entonces también eso va a ser otra línea interesante de los viernes a la una. Si alguien puede ayudar a coordinar eso, también podría ser muy interesante. No sé si el mismo Felipe o otra persona coordinar lo que va a ser la Escuela Nacional Cooperativa. Yo estoy colaborando con Felipe en echarla a andar, pero desde luego no quiero coordinarlo todo yo, porque sí, sería absurdo, ¿no? Entonces, buscamos coordinadores de cada tema, de cada cosa, ¿no? Y uno de esos es la Escuela Nacional Cooperativa. Entonces, desgraciadamente Enrique López anda muy ocupado, a ver, no sé, José Guadalupe Bermúdez o el propio Felipe, que tiene bastante experiencia de quién pudiera ser el coordinador general a mediano y a largo plazo de la Escuela Nacional Cooperativa y que no dependa del coordinador general de ANA, aunque éste pueda contribuir o apoyar. Felipe, Sí, Marco, si me permites, les mandaría el texto que tengo ahorita, está en sí, proceso, te lo mandaría a ti ahorita para que sí. lo pudiéramos compartir con los compañeros que están ahorita acá. Y sobre todo Este, ese día, el 7 los convocamos para platicarlo y de ahí, como es el punto de despegue, ¿no? claro, ok, te lo mando entonces en un momento más. Dale. Gracias, Felipe. Pues se termina nuestro horario. Les agradezco a todos el haber estado esta sesión sobre salud psicológica y sociedad del afecto. Y los convocaríamos para la próxima semana que vamos a hablar sobre el cuidado de los animales domésticos con Elvia Aguilar, ¿no? Entonces, Bien. eh, el lunes Pues, 3 de noviembre, el cuidado de los animales domésticos y estamos pensando en hacer una semana dedicada a hablar, a cuidar, al cuidado de los animales domésticos, ¿no? Aparte de la semana del reciclaje, se va también a hacer más adelante una charla con Ana sobre reciclaje y economía circular, ¿no? Más adelantitos todavía no tengo la fecha. Y así, entonces van surgiendo cada vez cosas interesantes. Por hoy, pues, no sé sí, si alguien quiera comentar algo más, si no, sería todo por hoy. Les daríamos las buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Por mí es todo. Sí, Que pues muy bueno. descansen, que descansen y hasta Gracias. mañana. Hasta Que mañana. Gracias. descansen hasta mañana porque Buenas Dios muchas quiere. noches. gracias, que descansen, buenas Hasta noches. luego, Gracias. Laura, que estés Buenas bien. noches. Buenas noches. Hasta luego.